quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido y, por supuesto, que converse con nosotros. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en el entorno regional y cómo eso toca a El Salvador y la figura de este ejercicio político que tenemos en el país. Voy a darle la bienvenida a Marvin, que ya está con nosotros. Marvin, saludos, muy buenas noches. Nuevamente, gracias por hacer espacio y compartir con nosotros tu reflexión. Marvin, saludos, muy buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, gracias por hacer espacio y compartir con nosotros tu reflexión. Marvin, saludos, muy buenas noches. ¿Me escuchás? Sí, te escucho correctamente. Yo no te escucho a ti. Fíjate que estoy teniendo pequeños problemas. Ya lo intenté corregir en la tarde, pero es imposible, así que le vamos a dar ahí. Espero que logremos tener el programa completo. Vamos a tratar de hacerlo. Marvin, ¿me escuchas? Bueno, parece que ahora Marvin se nos ha caído, la señal se nos cayó. Dennos chance y vamos a tratar de conectar. Ya va a ingresar Marvin nuevamente. Voy a darles la bienvenida a los que van llegando mientras Marvin se incorpora. Aquí está ya con nosotros. Bueno, Marvin, hoy sí, vamos a ver si logramos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a la audiencia del Barcito. A ver, Marvin, interesante lo que estamos viendo. Parece que, lo voy a poner así para dejarlo amplio. Parece que una vez más, prácticamente a un año del proceso electoral en El Salvador, el tema de las pandillas vuelve eje central. ¿Cómo lo ves? Bueno, si vos y yo estuviéramos en el gobierno y fuéramos asesores comunicacionales del presidente y viéramos las encuestas como las hemos visto, por ejemplo, que él goza de popularidad, él puede ganar las elecciones sin necesidad de fraude. Habría una votación para él entre el 50 y el 60%. Entonces, pero miraríamos en los números que sus diputados y sus alcaldes están mal. Y que para que el modelo Bukele funcione en El Salvador, tiene que mantener el control del Ejecutivo, el Legislativo, y el Legislativo controla el Judicial. O sea, el Ejecutivo, a través del Legislativo, controla el Judicial. Entonces, si pierde el control del Legislativo, perdería 2 órganos del Estado y volvería a 2019, 2 contra 1. Con el agravante en esta oportunidad, que el bloque opositor que ocupe los curules en la Asamblea va a llegar con una beligerancia asesina, ¿verdad? Va a llegar inclaudicable, va a llegar dispuesta a bloquearle todo, a menos que, como siempre, Franklin, dentro del bloque opositor hubiera alguno que se vendiera, que no sería raro, pues, digamos. Entonces, pero si no pasara eso, pues él tendría ese bloque. Y cuando hablo se vendiera, es que van a tener que aflojar maletines cian en esta ocasión, ¿verdad? O prebendas o privilegios. Ya le da privilegios a sus diputados, es decir, créditos en el banco hipotecario para que los miserables puedan comprar casa, porque ni casa tenían cuando llegaron a la Asamblea Legislativa. Y ya no digamos lo que pueden lograr un diputado o diputados de oposición que él necesite los votos de ellos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si vos y yo estuviéramos ahí, le recomendaríamos que el único éxito que tiene, porque todavía en la Corte de los Estados Unidos no se ha revelado el pacto entre el gobierno y las pandillas, porque cuando eso suceda, ni eso lo va a poder presumir, ni eso. Entonces, nosotros le recomendaríamos, Franklin, que reviva el tema de las pandillas, porque es aquello, si te acordás, de que si querés unir adentro de tu casa a toda tu familia, tenés que ponerle el lobo en la puerta. Vea, tenés que ponerle la fiera en la puerta. Entonces toda la casa se une. Entonces es una estrategia que, por ejemplo, la hace Benjamín Netanyahu en Israel. Los árabes son los alemanes.
los palestinos nos quieren quitar la tierra. La tierra es de nosotros. Dios nos la ha dado. Y entonces todo aquel que se oponga a ese designio de Dios es enemigo de Israel. Por lo tanto, podemos atacarlo. Punto. Entonces aquí, ese enemigo es las pandillas. Entonces, no te sorprenda incluso que dentro de un año estemos presenciando algún ataque de las pandillas, un repunte de las pandillas, porque si te fijas ya llevamos 6 años, o si querés 5, del tema que las pandillas han ido reduciendo su presencia, el control territorial de los muertos. Entonces, el salvadoreño suele olvidar rápido. Sí. Entonces, una manera de que se les olvide que la situación económica está agobiante es que las pandillas vuelvan a aparecer para recordarle a la gente que la realidad podría ser peor. Entonces, no te sorprenda que, así como los estudiantes, ¿te acordás que detuvieron porque estaban formando una nueva pandilla y que ya no volvimos a saber nada de eso? Vea, me imagino que siguen detenidos, vea, pero la tal pandilla solo fue un pretexto para capturar gente, pero había que poner en el escenario el tema de las pandillas. Entonces, no te sorprenda que así como capturaron a los excombatientes del FMLN porque estaban planeando un atentado terrorista el 1 de junio. Entonces, no te sorprenda que en los próximos meses veamos que aparece otra pandilla. Quizás ¿te acordás en Santa Tecla que había una pandilla que se llamaba la Pandilla Luminosa? Sí, sí me acuerdo, pero ese era el grupo musical. No, era una discoteca. Y después la Pandilla Luminosa apareció con las Happy Dancers. Entonces, o sea, entonces va a aparecer la Pandilla Luminosa y las Happy Dancers, ¿verdad? O sea, una cosa así. Entonces, era un móvil. Pero mira, Marco. Y te menciono eso porque son puestas en escena. Okay. Entonces, es que mira, Milei, Netanyahu, Bolsonaro, Noboa, Trump, son expertos en poner en escena situaciones para desviar la atención de lo importante y tratar de capitalizar subidas en las encuestas, votos, popularidad. Entonces, que tú me digas que, por ejemplo, que los generadores de contenido pro gobierno le hayan dado volumen a lo de Guatemala, bueno, no es de sorprendernos, porque tenés en Guatemala un rebrote de violencia con muertos para recordarle a los salvadoreños que eso ya no pasa en El Salvador, lo cual está bien que no pase, lo cual está bien. Pero el agregado que hay que ponerle es gracias al presidente Bukele, ¿verdad? Entonces, y esa es la labor de todo el aparato comunicacional del Estado, que no necesita que haya un repunte en El Salvador porque lo tenés ahí a la par. Entonces, usemos ese repunte de Guatemala como que si fuera en El Salvador. Ahora, hay un dato, ¿no? Que se les cae un poco. Rápidamente van a tener que replantear, me imagino yo, la discusión, y vos y yo, si fuéramos asesores del presidente, le dijéramos, vaya, mira, resulta que la Asamblea no le dio el régimen de excepción o el estado de sitio al presidente Arévalo. Entonces, ya ves, el discurso hoy tiene que cambiar. Ya ven, necesitamos tener la Asamblea Legislativa, porque una Asamblea Legislativa con 16 diputados de oposición van a quitar el régimen de excepción. Entonces, los guatemaltecos tomaron nota de lo que pasa en El Salvador y dijeron, si le damos el régimen de excepción al presidente Arévalo, ahorita hay una situación donde hay un grupo de políticos que lo quieren destituir y este régimen de excepción le puede permitir a él perseguirnos, intervenir los números de teléfono de la oposición y de alguna manera dijeron, puede hacer o les entró sospecha a los diputados o a la oposición en Guatemala que Bernardo Arévalo lo que quiere hacer es lo mismo que hizo Bukele en El Salvador, que es de alguna manera controlar el aparato político, controlar a la oposición, no solo reprimir a las pandillas, sino que utilizar la salida Bukele, no es el modelo Bukele, sino la salida Bukele, para contener a una oposición que incluso lo quiere destituir.
Ese es el problema que hay en Guatemala. Entonces, la oposición toma nota que si lo dejan correr, de repente puede suceder lo que ha pasado en El Salvador. Por una sencilla razón, que él sí, puede agarrar popularidad, y esto le va a permitir a él quedarse en la presidencia para siempre. Pues, vea. O sea, acordate que Bernardo Arévalo, si bien no se lleva con Bukele, está alineado con Trump. Te recuerdo que Guatemala es el único país en la región que no ha establecido relaciones diplomáticas con China, y lo ha hecho porque Marco Rubio se lo pidió. A pesar, ojo, de que el presidente Arévalo es de centro izquierda. Entonces, vea, esa es una situación en la que ya te puede decir que Bernardo Arévalo no tendría problemas en establecer un sistema autoritario en Guatemala. Es decir, Estados Unidos lo avalaría, pues. Ahora, entonces, vamos a ver, para cerrar esta parte y entrar un poco al análisis de los detalles, ¿cuáles son las 3 características, a diferencia de lo que vimos en El Salvador, que tú ves en lo que ha pasado en Guatemala? Pues está claro, tú dices, vamos a ver, si lo entiendo así, Marvin, tú dices, El Salvador, bajo el formato Bukele, está aprovechando lo que está sucediendo en Guatemala y Costa Rica para tratar de sacar pecho, digamos, lo que se le llama, para tratar de aprovechar una... Aquí vengo de regreso. Entonces, para tratar de aprovechar... ¿Estás conectado con el satélite Cuscatlán? Fíjate que, no, hombre, aquí estoy con un problema de señal bien complicado. Ya intentamos, llevo como 4 días y tuve que cambiarme de operador. Mañana vienen a desmantelar todo esto y me voy a cambiar de operador. A ver si no salgo peor con el otro. Pero ahorita estoy y me conecto ya con línea, con los datos de aquí. Imposible. Vaya, entonces te decía, en tu lógica, Marvin, hay un factor de aprovechamiento del entorno para sacar raja política, pero en lo concreto hay hechos que están sucediendo en la región. ¿Cuáles son esos hechos que están sucediendo en la región y qué favores o qué espacios de apertura política le dan a Bukele desde tu perspectiva? Es decir, Bukele tiene que darle volumen, amplificar lo de Guatemala, porque eso justifica su accionar en El Salvador. Es simple y sencillamente. Eso está más que evidente. Si yo estuviera en la presidencia y fuera asesor del presidente, le dijera, amplifique, o sea, ponga toda su jauría, es decir, los generadores de contenido pro gobierno, a que hablen bien de Guatemala. Ya ven, Guatemala está haciendo lo mismo que El Salvador. Y ni dudes que cuando el presidente Asfura en Honduras tome posesión, hará exactamente lo mismo. Porque el tema de las parejas, recordad que es triangular, ¿no? Es El Salvador, Guatemala y Honduras. Entonces, no te sorprenda que también Asfura haga lo mismo en Honduras, ¿verdad? Teniendo en cuenta que Asfura también está alineado con Trump, ¿verdad? Entonces, no te sorprenda eso. Y en aquel momento también se va a usar a Honduras para decir, ya ven, Honduras está haciendo lo mismo que El Salvador. Esa es una especie de ¿cómo se llama?, de estrategia de comunicación política que utiliza el aparato, pues, que tiene Bukele. Porque si te fijas, solo porque Shakira va a hacer aquí 2 días de concierto, 3 días, no sé al final cuánto, ya San Salvador es la capital de Centroamérica, ¿verdad? Y eso te lo reparten los generadores de contenido del gobierno. O sea, que ignorando obviamente que El Salvador, como creo que aquí en tu espacio lo dije, no es la primera vez que una celebridad agarra a nuestro país como base. Lo hizo Lucha Villa en los 70, incluso casándose con un oligarca salvadoreño, don Justino, de ahí de La Paz. Se me olvida el apellido. Y es raro el apellido. Que se casó con él, con el salvadoreño, Lucha Villa, que en aquel momento era la Shakira, pues, ¿verdad? De los 70. Y tuvieron una hija, que por cierto es la única hija que ha tenido Lucha Villa. ¿Verdad? Entonces,
Luego después, Bill Clinton agarró de base El Salvador porque vino a Guatemala, fue a Colombia y a El Salvador, y todo se centró en El Salvador. Se alquiló todo el hotel Barceló, se llama hoy, que antes se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba antes, el Hilton. Entonces, y se alquiló todo ese edificio para que Bill Clinton desde allí operara su gira que hizo a América Latina en su segundo mandato. Y hoy es Shakira, ¿verdad? Entonces, no es que es la primera vez que una celebridad mundial decide establecerse en El Salvador y a partir de ahí hacer eso. Pero como al salvadoreño, pues obviamente historia no es algo que le interese, entonces quieren usar que porque Shakira va a dar 3 días de concierto, entonces ya El Salvador es la capital de Centroamérica. Eso es necesario que el presidente Bukele lo amplifique, cada una de esas cosas. Es más, si te fijas, la empresa que está anunciando el concierto de Shakira, el dueño es el dueño de la discoteca que compró el presidente cuando andaba en el negocio de las discotecas, y es el dueño de la empresa que le dio transporte al gobierno en la época de la pandemia. Entonces, o sea, es decir, son negocios de amigos del presidente del gobierno que de alguna manera pues le están haciendo el favor de generar una imagen de que, porque fíjate que aquí lo importante es esto: El Salvador es otro. El Salvador ha cambiado. Y lo ha cambiado Nayib Bukele, ¿verdad? Entonces, eso es necesario hacerlo. Repetirlo. O sea, la clave es repetir, porque a la gente se le olvida. Y hay que amplificar todos estos eventos porque pues la gente tiene que recordar que no importa la situación económica, porque las pandillas era algo peor. Es así, es una estrategia comunicacional. ¿Le funciona al gobierno? Aún le funciona. Porque hay mucha gente que cree eso. O sea, hay gente que cree que va a haber una Air City, que es una ciudad moderna. Hay gente que va a venir Google, Amazon, todo eso. O sea, aquí se va a armar en La Unión, porque tiene que estar cerca del aeropuerto, una Silicon Valley. Hay gente que cree que Harvard va a abrir una sucursal en El Salvador, ¿verdad? Y ves los anuncios que se hacen en las redes y cuando lees los comentarios de la gente cree que eso es cierto. Entonces, fíjate que estábamos monitoreando un programa de un generador de contenido que se roba del gobierno, que se roba, por ejemplo, él ahorita nos ha de estar viendo para después hacer un programa de esto, ¿no? Y de repente estaba este programa con otra persona que estaban hablando del gobierno y ellos habían logrado como 500, 600 vistas. Y este generador de contenido del gobierno que había agarrado el contenido de la otra persona llevaba en el mismo tiempo, criticando, ¿no?, más de 6,000 vistas. Entonces, si te fijas, ellos logran convencer a la gente, y principalmente cuando ves quién es su público de este generador de contenido pro gobierno, es gente de la diáspora. De la diáspora. Entonces, en su mayoría. Entonces, si tú te fijas, ahora, le funciona. Claro que le funciona al presidente. La imagen del presidente todavía sigue siendo fuerte e importante dentro de los salvadoreños. En El Salvador, cuando vos hablas con la gente, todo el mundo, y esto es un consenso bien generalizado, y esto lo sabe el presidente, de que el presidente se quiera quedar en el poder para siempre. Él dice 10 años, ¿va? Pero igual dentro de 10 años dice otros 10 años. Pues eso no lo ven correcto. Cuando tú hablas con la gente, incluso la gente que lo apoyaba, la gente que lo apoya, entonces te dice, pero que se quede para siempre. No. Cuando yo les pregunto, pero ¿y creen ustedes que es correcto que él se quede ahí, no sé, 10 años y dentro de 10 años otros 10 años? Se quedan callados. Dudan. Mira, entonces, yo no sé. Pero él tiene todavía esa posibilidad de ganar sin necesidad de hacer fraude. Y esto es así porque tampoco tiene competencia, pues.
O sea, me imagino que Gana va a lanzar a Guillermo Gallegos y Romeo Auerbach de vicepresidente. El PCN puede lanzar a Remberto González y el PDC puede lanzar a Reinaldo Carballo. Entonces, imagínate, pues, o sea, el gran sueño de Nayib Bukele siempre fue ganarle la presidencia a Guillermo Gallegos, a Carballo y a Remberto Urge. Entonces, no, pues, vea, o sea, entonces él va a ganar porque no hay otro ojo, no es que no haya candidatos. Lo que pasa es que no hay gente que se quiere meter a una lucha de burro amarrado con tigre suelto. Eso es lo que sucede. Pero candidatos, o sea, personas que quieran ser candidatos y buenos candidatos, hay. Dentro de la oligarquía, por ejemplo. Pero están esperando que el desgaste sea brutal, que los demócratas estén en el poder, ¿vea? Para ir a darle estocada. Y a mí me parece correcto. A mí me parece correcta esa estrategia. Entonces, totalmente. Pero lo que sí hay que hacer, y si hay que hacer un fraude electoral, hay que hacerlo, es para mantener la Asamblea Legislativa y las alcaldías. Entonces, eso es lo que me lleva a mí, por ejemplo, Franklin, a mencionarte que yo no pienso ser candidato en esta elección, porque ya vi cómo está la cosa y me parece, digamos, iba a decir una soberana estupidez, pero no lo voy a decir porque puede sonar mal, y me parece innecesario participar en una elección que ya está arreglada. ¿Y por qué digo que está arreglada? Porque, extrañamente, Franklin, de la última elección a hoy, el padrón en el exterior, que era 700,000, ha subido a 1,000,000. No sabemos cómo, pero, vea, ha subido 1,000,000. Alguien me va a decir, si hay 3 millones en el exterior. No, hombre, si hay 9 millones, porque esos 3 millones han tenido 2 hijos o 3, entonces ya súmenlo. Son 9 millones y esos hijos de los salvadoreños pueden sacar DUI y pasaporte. Vea, esos son 9, son más. Vea. Ahora miramos. El punto es, déjame terminar la idea. El punto es que no sabemos cómo es que ese padrón ha aumentado. Porque si te fijas, en el caso ya de El Salvador, el padrón que se supone somos 7 millones, resultamos que somos 6 millones los que hay aquí. Entonces aquí falta, y esto porque así lo dice la Constitución, ahí sí van a cumplir la Constitución, dice que las circunscripciones, Franklin, tú lo sabes, de los diputados tienen que ser de acuerdo a la población que hay en los lugares, en los departamentos. Y te voy a poner el caso de San Miguel. En San Miguel, la población que está reportada no amerita para tener 5 diputados, que son los que tenía. Entonces, faltan todavía reformas electorales. Tú sabes que se pueden hacer reformas electorales un día antes de la elección. Y le van a quitar un diputado a San Miguel para pasárselo a San Salvador. De ese 1,000,000, Franklin, que ha aumentado el padrón en el exterior, tú sabes que 700, 800,000 van a la capital. Entonces, y ese control de que puedes votar desde el exterior en tu celular, en tu laptop, en tu computadora, en la pantalla del carro, ¿verdad? Si tenés un Tesla, puedes hacerlo, si no, no puedes. Que puedes votar con pasaporte vencido, con pasaporte válido, con DUI vencido, con DUI válido. Sí, y me imagino que hasta van a poner que si tenés cédula de identidad personal, puedes votar con la cédula de identidad personal también. Si estás en el exterior. Esa forma de controlar el voto en el exterior es electrónica. ¿Quién pone los centros de votación en el exterior? Cancillería. ¿Quién integra las juntas receptoras de votos en el exterior? Cancillería. ¿Quién tiene la capacidad económica, porque tiene presupuesto, porque tiene donantes, de montar centros de orientación afuera de los centros de votación? Nuevas ideas. Entonces, ¿ves? Todo eso está organizado para que Nuevas Ideas saque 57 o 60 diputados. Entonces, explícame participar en una elección en que ya todo está, o sea, te lo estoy explicando cómo está. Entonces, eso es como que vayas donde el médico y te diga, mire, si sigue tomando, le va a dar cirrosis y se va a morir. Y vos le digas, no, pues que de algo nos vamos a morir. Ah, bueno, entonces si tenés esa mentalidad
¿verdad?, de estúpido, entonces siga tomando y muérase. Generalmente esa gente que dice de algo nos vamos a morir cuando se está muriendo, ay Señor, mándame salud, Señor, no se quieren morir, hombre, es una cosa, ¿no? Entonces sí, ahí tenés que esa es lo que quería explicarte de por sí, qué es necesario mantener el tema de la delincuencia vigente, porque hay problemas en el paraíso. Los sí, diputados y los alcaldes de Nuevas Ideas, la gente los repudia. Entonces necesitan evitar a toda costa que en El Salvador, en la votación del Salvador, la gente diga, concluya esto, Franklin. Sí, presidente, vamos a votar por usted, pero no por sus diputados. Y menos por sus pasmados alcaldes que tienen, que no hacen nada. Entonces, si esa sorpresa llega a pasar, que pierden la asamblea en El Salvador, tiene 1 millón de votos en el exterior, que los controla un máster en el Tribunal Supremo Electoral para decir que ese 1 millón votó por Nuevas Ideas, concentrando la gran mayoría de votos en San Salvador. Entonces ahorita San Salvador tiene ¿cuánto? 14 diputados, ¿verdad? Sí. Sí. Una reforma electoral en base a la población, Franklin, que la Constitución dice que el número de diputados está relacionado con la población. Yo no sé si podés hablar con Carlos Araujo y en la otra vez que lo tengas de invitado, le preguntes esto. Si el 25% de la población salvadoreña vive en San Salvador, ¿cuántos diputados le corresponderían a San Salvador? ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver si los va a sacar de San Miguel, los va a sacar de Santa Ana, los va a sacar de Sonsonate, que es donde suele haber, ¿verdad?, digamos, ¿verdad?, más diputados, así, porque me imagino que a los que ya tienen, o a los que tienen 3, los va a reducir a 2, como La Unión, como Cabañas, entonces le quitaría diputados a los que tienen 3, a San Miguel, a Usulután, a Santa Ana, a Sonsonate, para concentrar esos diputados en San Salvador, que es donde vive el 25% de la población. Carlos Araujo te puede hacer o no sé si tú lo puedes hacer, esa operación matemática, porque faltan más reformas electorales. Entonces tienen que mover diputados de un lado a otro, y en San Salvador, Franklin, se concentra el voto en el exterior, que es el que ellos controlan electrónicamente. Ellos, el Tribunal Supremo Electoral. Precisamente mañana vamos a platicar con Carlos Araujo, fíjate. Ya tomé nota de varias preguntas ahí que has tirado. Te quiero tirar esto aprovechando el internet que tengo así a vistas intermitentes. 2 cosas te dejo. 1, ¿no te parece que la estrategia también tiene que ver con, aquí en El Salvador, la popularidad baja y la crítica a Bukele sube, por todo lo que tú ya has mencionado? Eso es evidente. Pero Bukele trata de generar una gran sombría a nivel de Centroamérica para decir, yo soy el único que puede salvar o puede combatir contra las pandillas. Y eso le está generando una especie de ola de afuera hacia adentro. Esa puede ser una estrategia que te la quiero dejar planteada. Y me parece que es lo que se puede hacer porque se mueve en las redes. Y lo segundo que te quiero preguntar, Marvin, te quiero dejar esta pregunta para que aprovechemos el ratito de internet que tengo, es esto. Tú que conoces un poco el ejercicio histórico, la memoria histórica y cómo se comportan estas etapas políticas, ¿podríamos comparar este momento de cómo se está moviendo la dinámica política, donde la principal figura, digamos, el caudillo, la figura que concentra todo el poder sin límites, está utilizando otro tipo de recursos para seguirse manteniendo? ¿Esto hay un ejercicio o hay un comparativo con lo que hemos visto aquí en el país que tú pudieras traernos para hacer ese análisis, esa reflexión, si se está repitiendo una vez más en el marco histórico en el país este tipo de situaciones y coyunturas? Te dejo las 2 preguntas. No creo que esa idea de que él es el nuevo Francisco Morazán y que por eso se viste como Francisco Morazán, todos creyeron que se vestía como Gerardo Barrios, pero ya vemos que en realidad se viste como Francisco Morazán. Esa estrategia no le está funcionando. Y esto es porque históricamente, fíjate bien,
vamos a ponerlo así. El Saprissa, el Olimpia, el Águila y alguien que me ayude, quién es el mejor equipo de Guatemala, tienen sus barras. Y cuando es la CONCACAF, la Copa Centroamérica, ningún tico quiere que gane un equipo salvadoreño y ningún, ¿cómo se llama?, hondureño que gane el salvadoreño y ningún chapín que gane el salvadoreño. Centroamérica está concebida por las élites de cada país como una parcela. Es más, en geopolítica se utiliza ese término de parcelas para hablar de los países de Centroamérica, que es una forma despectiva, por supuesto, de referirse a nosotros por parte de las potencias, porque están hablando que Centroamérica es una lotificación que la debió haber hecho Argós Catamarán, o sea, una tremenda estafa, donde en esa lotificación se construyó Ciudad Marsella 2 y ya vieron lo que le pasa, ¿va? Se jode, se viene abajo con una lluvia. Entonces tiene esa idea de que Centroamérica es una parcelación. En esa parcelación, Franklin, por ponerte un ejemplo, tiene que ver lo de los equipos de fútbol, esas rivalidades, ¿no? Y también llegó un momento que las empresas, mira cómo es de parcela esto, que las empresas de cerveza se pusieron de acuerdo para que la Gallo no entrara a El Salvador, la Pilsener no entrara a Honduras, la Imperial no entrara a Nicaragua y la Victoria y la Toña no entraran a El Salvador. Y no sé si la Nacional o la Rock de Costa Rica tampoco entrara a ningún lado. Entonces, se iban a respetar los mercados, porque hubo una guerra comercial de cervezas antes de eso. La Gallo comenzó a meter cerveza a El Salvador, te estoy hablando de los 50, cuando fue el mercado común centroamericano, antes de la guerra con Honduras. Y extrañamente le aparecían quebradas las botellas a la Gallo. Y entonces, y allá en Guatemala, la Pilsener también se le quebraban las botellas, aparecían quebradas las botellas. Entonces esa guerrita de cervezas hizo que, bueno, pues aquí solo Pilsener. Allá en Somozolandia, Nicaragua, solo la Victoria y la Toña, que eran fábricas del dictador Somoza. Y así. Eso tiene su origen en la colonia y luego en la independencia. Es más, por eso la Federación de Centroamérica, por eso Centroamérica no es país. Porque la élite de Guatemala, que es la más rica de Centroamérica, jamás, nunca van a permitir que un salvadoreño, por ejemplo, sea presidente de la Federación de Centroamérica. ¿Cómo lo sabemos? Porque el primer presidente de Centroamérica fue el salvadoreño Manuel José Arce. ¿Y qué hicieron los chapines? No le aceptaron ningún puesto en el gabinete. Y él le ofreció al líder chapín de la época ser su vicepresidente. Y la respuesta fue, ¿y cómo es que un país que era la capitanía general, el virreinato de la corona española, donde vivían los nobles, o sea, la gente de sangre azul de la época colonial, que eran de la nobleza española, vivían en Guatemala, y va a resultar que el único noble, que era de la casa Aycinena, del marquesado de Aycinena, vivía en San Miguel, por cierto, paréntesis. ¿Cómo va a ser que en la capitanía general, el virreinato, va a estar sometido a la presidencia de un baboso que hacía añil? Decían los chapines en referencia a Manuel José Arce. Entonces no le aceptaron ningún puesto en el gobierno, fíjate, a Arce. Y después, el presidente de Costa Rica, Braulio, se me olvida el apellido, se separó de Centroamérica. Y se separó de tal manera que hasta cambió la bandera. Digo, todos estos babosos tienen azul y blanco. Bueno, nosotros le vamos a poner rojo. Azul, blanco y rojo. Y se separó de Centroamérica, Costa Rica. Entonces, Nicaragua y Costa Rica han tenido problemas fronterizos. Los ticos no quieren a los nicaragüenses porque ya se les han ido a meter 1 millón de nicaragüenses, fíjate. Incluso tienen residencia ya, parece que son ticos.
se han nacionalizado. Honduras y El Salvador se dieron duro por tierra, eso rompió el mercado común centroamericano. Y Guatemala y Belice han tenido pleitos porque Guatemala dice que Belice es de ellos y Belice dice que ellos son de Inglaterra. Esto, brevemente, te estoy queriendo explicar que la Unión Centroamericana está difícil. Nos conviene, pero está difícil. Y aquí va el dato histórico. Jamás un salvadoreño va a poder lograr la Unión Centroamericana, liderarla. La única vez que un salvadoreño lideró Centroamérica, fracasó. Se llama Manuel José Arce. Todos se le retiraron y el único que se quedó en la federación fue El Salvador. O sea, El Salvador nunca se salió. O sea, no nos hemos salido hasta ahora. ¿Vea? Entonces, por eso mismo, porque Guatemala cree, ojo, que Guatemala debe de dirigir Centroamérica y cree que la capital de Centroamérica, contrario a lo que dicen todos los lames finter del gobierno salvadoreño, debe de estar en Guatemala. ¿Por qué creen que ahí está la sede del Parlamento Centroamericano? Sí. Porque la única forma de lograr construir ese organismo regional, multilateral, fue dejando que Guatemala tuviera el poder político, aunque la SICA puede estar en Costa Rica, la Corte creo que está en Nicaragua, la Corte Centroamericana. Entonces, ¿pero qué organismo multilateral quedó en El Salvador? Bueno, no sé si el SICA, creo que está aquí, si la sede es regional, va, el SICA va. Entonces se los repartieron por todos lados, pero el poder político, el Parlacen, está en Guatemala, precisamente por esas desconfianzas históricas entre nosotros mismos. Es difícil entonces que un salvadoreño lo intente. El segundo salvadoreño que lo intentó fue Gerardo Barrios. Digamos que él hizo más o menos lo que Bukele está haciendo, fíjate. A mí me da que Bukele ha leído a Barrios. No creo que sus ministros, y menos el de Cultura, que es técnico en confectología, no sé qué cosa, ¿no? Pero bueno. Pero Bukele está repitiendo sería estrategia de Gerardo Barrios. ¿Cuál fue la estrategia de Barrios? Barrios pertenecía al Partido Liberal. Y en Nicaragua había Partido Liberal y en Honduras había Partido Liberal. Siendo estos tres partidos liberales de oposición, firman un acuerdo. Nicaragua, Honduras y El Salvador iban a formar la Federación de Centroamérica. Y la capital de esta Federación de Centroamérica iba a ser San Miguel. Es decir, Conchagua. ¿Verdad? El arco de Conchagua, que incluye, si te fijas, 3 puertos. ¿verdad? San Lorenzo, Honduras, La Unión, El Salvador y Corinto, Nicaragua. Entonces, Barrios propuso que la capital de esta federación de 3 países iba a ser San Miguel. Bueno, pues eso cuando ya llegó Barrios al poder y los liberales no llegaban en Nicaragua y llegaron en Honduras, pero después los quitan. O sea, no pudo Barrios. Y Barrios terminó siendo entregado a El Salvador por Nicaragua. Y con la promesa de Nicaragua que no lo iban a matar. Y cuando llegó aquí lo fusilaron. Entonces, hoy lo está intentando Bukele. Y si te fijas, él intentó influir en las elecciones de Guatemala con Suri Ríos. ¿Verdad? Que Suri Ríos le agarró hasta los colores de Nuevas Ideas y dijo que iba a poner el modelo Bukele. Y bueno, ya hemos hablado a veces aquí de eso. Suri Ríos acabó en 4º lugar, creo, 5º lugar. No pudo. Sí. No funcionó. Y si te fijas ahorita, Guatemala, lo que se llama ya el pacto de corruptos, ¿verdad? Que son la versión de los mismos de siempre de El Salvador, han detenido a Bukele. Yo no puedo decirte si está bien o si está mal, pero lo que sucede es que la oposición allá, es decir, los mismos de siempre, toman nota de que si dejan a Bernardo Arévalo hacer lo que hizo Bukele, pues Bernardo Arévalo puede quedarse ahí para siempre, hacer toda la reforma y todo lo que él quiere. Entonces no quieren pasar por lo de El Salvador. Entonces, si te fijas, Guatemala no está interesada en imitar a El Salvador. Luego,
Honduras, él pues no puede intervenir y mejor decide aliarse con Xiomara Castro. ¿Vea? El presidente Bukele mantiene una relación cercana con la familia Zelaya Castro. Pero hoy va el presidente Asfura, por el que él pidió no votar, Bukele. Entonces vamos a ver cómo resuelven estos dos, Asfura y Bukele, que son palestinos, y los dos son cachorritos de Trump. Vea, van a tener que entenderse, pues, porque si lo dice papi Trump, pues van a tener que ponerse de acuerdo, pues, porque son cachorritos de Trump. O por lo menos no se molestan. En Nicaragua ni se atreve. Si te fijas, por Nicaragua solo pasa volando, no se atreve. Ahí, mientras estén los Ortega, ahí no se puede hacer nada. Y obviamente Ortega y Bukele pues se entienden, pero más allá de los negocios, por ejemplo, porque Nicaragua le vende carne, cuando no hay frijoles en El Salvador, Nicaragua los manda, los lácteos que vienen, por lo menos al oriente, vienen de Nicaragua, y eso pues crearía un problema. Así es que llevándose bien está bien. Además, Nicaragua ni equipo de fútbol tiene, porque lo fuerte ahí es el béisbol. Entonces, en ese pleito de las parcelas, del Saprissa, del Olimpia, del Águila, y no sé cómo se llama el de Guatemala, pero no entra en Nicaragua porque ahí juegan béisbol, ahí no juegan fútbol. Entonces, lo está intentando con relativo éxito en Costa Rica, lo cual a mí, voy a aprovechar porque va a haber generadores de contenido ticos que van a hacer un corto de esto. A mí me sorprende mucho que los costarricenses quieran imitar a El Salvador, cuando quien tiene que tomar nota del desarrollo de un país somos los salvadoreños de los costarricenses, por el nivel de desarrollo que Costa Rica ha logrado desde que 1940 decide destinar todo su dinero a la educación en lugar de al ejército, por ejemplo. Los costarricenses deben de entender que no hay nada perfecto. No hay nada perfecto. La democracia no es perfecta, pero los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no imitando a una dictadura. El presidente Bukele, con relativo éxito, ha intervenido en la política costarricense. Y ustedes, costarricenses, se lo han permitido, inexplicablemente para nosotros los salvadoreños. Porque nosotros no permitiríamos jamás que un tico, un hondureño, un chapín nos viniera a decir por quién votar. No lo permitiríamos. Y ustedes, la Suiza de América, quieren imitar al Macondo de Gabriel García Márquez. Entonces, el presidente Bukele está apoyando, en realidad, a su primo político, que va de candidato en Avanza, creo, se llama el partido, que es el que está casado con la prima hermana del presidente Bukele. Y entonces ahí la primera fuerza es la señora, que va de candidata a presidenta, y en la segunda fuerza es el primo de Bukele. O sea que Bukele está apoyando a los dos. Y algunas veces pareciera que el verdadero candidato de Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, amigo de Bukele, en realidad no es la señora, sino que es el primo de Bukele. Porque si van a una segunda vuelta, que va a haber segunda vuelta, la apuesta de Bukele y Rodrigo Chávez es que su primo, el primo de Bukele, pase a primer lugar y gane las elecciones. Por lo menos en redes, el primo de Bukele va ganando. Eso significa que el aparato digital, Bukele se lo ha prestado, se lo ha alquilado o lo está pagando allá su primo. Entonces, yo recuerdo que el presidente Bukele decía a Europa, le pedía a todos los países que no se metieran en El Salvador, que nos dejaran a nosotros administrarnos. Dijo que El Salvador no era el patio trasero de los Estados Unidos. Qué vergüenza, costarricenses, que ustedes sean ahora el patio trasero de El Salvador. Y yo no sé si en la cadena, yo hacía la broma hoy porque hoy hubo cadena, no sé si ya monitoreaste de qué trató la cadena, porque podríamos abordarla por si ya dijo que va a dar el salario 14, no sé, otra cosa así.
Sí. Porque yo pensé, dijo, tal vez en la cadena de hoy, como está de moda invadir, si Trump invade Groenlandia, invadirán y secuestra a Maduro. Yo esperaba que quizás el presidente en esta cadena iba a amenazar a los costarricenses que si no votan por la candidata de Rodrigo Chávez, El Salvador va a invadir Costa Rica. Pues como Costa Rica no tiene ejército, por lo menos Groenlandia tiene 2 carruajes girados, uno por un Alaska Malamute y el otro por un Husky siberiano para defenderse, pero Costa Rica ni eso tiene. Entonces, a mí me sorprende realmente que Costa Rica crea que su problema delincuencial, escucha bien, que lo tienen, se parezca y tenga que tener la solución que tiene el modelo Bukele en El Salvador. El problema en Costa Rica de las pandillas es narcotráfico. Entonces lo que tienen que hacer las autoridades TIC es agarrar a los narcos y con eso se acaba para abajo la cosa, que es algo que ha hecho correctamente Daniel Ortega. O sea, podrá ser dictador el señor y lo que querrás, pero mira, ahí no hay pandillas y no hay narco. Y si lo hay, está tremendamente controlado para que no genere situaciones de delincuencia y de zozobra entre la población. Entonces, lo que le hace falta a Costa Rica es que controle el narcotráfico. Eso es lo que necesita Costa Rica. Y te voy a decir algo. Hablando el sábado con gente en Costa Rica, me decían que al parecer está calando dentro de la población tica, porque por algo son la Suiza de América. Es decir, el nivel educativo del costarricense es 12, 13 años. El del salvadoreño es 7 años, para que vean. O sea, es que eso de que los ticos no quieren imitar a nosotros. Está calando en la gente, me dicen, que Bukele ha intervenido en la política costarricense. Sí, claro. Y eso le ha molestado a buena parte de la población costarricense. Tanto que es general que Bukele se está metiendo en la política costarricense y reviviendo aquello que Alejandro Jodorowsky decía de la psicogenealogía centroamericana, por decirlo de alguna manera, de que Costa Rica se sale de la federación porque dice, puta, es que mira, los que están ahí, va, negros, indios y feos, y pleitistas y bochincheros y gente con mal trago. No, los ticos somos blancos, somos europeos, somos la Suiza de América. Y hacen como doña Florinda, ¿va? Viven en la vecindad, pero no se meten con la chusma. Entonces, esa psicogenealogía costarricense, de que incluso son el único país en el área que no tiene ejército y que aplaudieron a Panamá cuando Panamá deshace el ejército después de la invasión estadounidense para quitar a Manuel Noriega. Entonces Costa Rica jala con Panamá, le gusta esa idea. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ya me imagino las tropas salvadoreñas entrando a Costa Rica. Esa imagen de tropas de Centroamérica, de nuestros países, entrando a Costa Rica, al costarricense, esperaría yo, le va a hacer votar en contra del primo de Bukele. Que yo creo que el objetivo es llevar a Costa Rica a segunda ronda y que el primo de Bukele, que va en segundo lugar, gane la presidencia. Y esa es una, y hay que decirlo, y discúlpenme, compatriotas salvadoreños, ¿qué putas tenemos que andar haciendo los salvadoreños en Costa Rica metiéndonos en su política? Voy a revivir el tuit del senador Gallegos de los Estados Unidos. Si celebran que un país se meta a otro, entonces no se vayan a enojar cuando un gobierno demócrata se meta en El Salvador. No se vayan a enojar cuando un gobierno demócrata de los Estados Unidos se meta en El Salvador. No se vayan a enojar cuando un gobierno demócrata se meta en la política interna de El Salvador. Dice, vamos a ver, voy a esto, pues dice Alfonso Resino, voy a leerte unos comentarios, no los puedo leer todos porque está muy intermitente el internet. Voy a dejarte unos comentarios, Marvin, y ahí me dices tú, mira, este me parece interesante. Ojalá Marvin pueda hablar del Día de la Oración Nacional, dice. ¿Qué hay detrás de esto que se ha dado?
No sé si tenés comentarios. Y luego también dice Costa Rica, Guatemala y hasta Alemania con el método Bukele. ¿Hasta dónde llegará esto? Te dejo ahí mientras abrimos otros comentarios. No, si querés leerlo. No, básicamente no hay mayor comentario. Es que el Día Nacional de Oración es un día que eso creo que lo votó Arena y el Frente, ¿te acordás? Eso es viejísimo. Que se llama Día Nacional de Oración, no es un invento de Bukele, pues, o sea, eso, las iglesias no católicas pidieron a la Asamblea Legislativa hacer un Día Nacional de Oración, lo cual a mí me parece equilibrado porque la Iglesia Católica tiene el Día del Divino Salvador del mundo. O sea, ojo, la fiesta patronal de San Salvador, que se convierte en la fiesta nacional, porque así nos llamamos, El Salvador, es presidida por el catolicismo, porque es histórico. Entonces, lo que han pedido las iglesias no católicas es un día nacional de oración que viene siendo, Franklin, como el símil, ¿verdad? De la fiesta del Divino Salvador del mundo que preside, que es el 6 de agosto, que preside la Iglesia Católica. En términos de la libertad de culto, la igualdad de las fes, de las religiones, a mí me parece correcto, ¿verdad? Yo creo que la cadena era de esto, ¿verdad, Iván? Porque hoy fue, y me imagino que iban a transmitir el Día Nacional de la Oración, ¿verdad? Sí. Lo planteo así: si usted quiere ir a ver la bajada, que es la transfiguración del Divino Salvador del mundo en agosto, vaya. Si usted quiere hacer o celebrar el Día Nacional de Oración, hágalo. Si no quiere hacer ninguna de las dos cosas, tampoco no las haga, está bien. Eso es lo que yo podría decir. Ahora, manipularlo políticamente, bueno, eso ya es otro tema. Y se le tocaría ir a invadir e intimidar a la Asamblea Legislativa, como ya lo demostró con el show de que hablaba con el creador. Yo le he dicho a los ticos, yo les he dicho a los ticos que las tomas de las tropas salvadoreñas entrando al Congreso las repitan, las pongan en redes, ¿verdad? Que eso hagan, porque tienen que enseñarle a los ticos lo que es el modelo Bukele, pues. Yo creo que la apuesta, vuelvo a repetirte, es que haya segunda ronda en Costa Rica y que el primo de Bukele vaya y la señora vaya y al final el primo de Bukele gane la presidencia. Creo que esa es la estrategia. Entonces, la estrategia ya debe de ser, le dije a los ticos, es sacar la injerencia del presidente, la injerencia salvadoreña en las elecciones costarricenses. La autodeterminación no es que no se metan en El Salvador, sino que se meten, El Salvador tampoco se puede andar metiendo en los otros países, o sí, El Salvador sí, como somos la potencia, no sé, de Pilas Rayovac, ¿verdad? De Pilas, somos la potencia de Pilas Rayovac, podemos irnos a meter a donde nos dé la gana. Vamos, se llama coherencia. Si no queremos que se metan con nosotros a ingerir en nuestros asuntos internos, no nos metamos en los asuntos internos de los demás, pienso yo. Ahí te preguntan, Marvin, si vas a ir a la marcha, dice. Es el próximo fin de semana, ¿no? Sí, el 25. Sí, yo voy a estar allá en San Salvador. Y yo, ¿para qué me pregunto? ¿O por qué? ¿Por qué quieres saber a dónde voy a andar? Rengifo Núñez fue el esposo de Lucha Villa, dice. Ah, sí, Justino Rengifo, gracias, Justino Rengifo, claro. Que por cierto era un... Mira, aquí dicen, a nivel nacional está mal el internet, confirmen ustedes, dice. Sí, es cierto, es totalmente cierto, es totalmente cierto. ¿Qué pasará? ¿O será, qué será? Pues están cambiando a ¿qué? Estamos cambiando a 10G. De seguro. Algo hay, pero sí, en varias partes se ha perdido. Incluso yo durante la tarde tuve problemas con el internet. Sí, es correcto. Yo no sé si está haciendo viento allá donde vos estás, porque por aquí hay bastante viento, entonces no sé si eso sea, ¿verdad? No. Acordate que, por ejemplo, había un tiempo en San Miguel que la luz se iba a cada rato y después descubrimos que era porque las vacas se atravesaban ahí y botaban los cables, entonces eso era. Dice Hugo Iraeta, supongo que es fanático de Bukele, dice, es tan grande y beneficioso para el pueblo el gobierno de Bukele que ya no hayan cómo criticarlo, dice. Claro. Lo que debería de preguntarle al presidente es por qué no quita la reserva de información para saber cómo administra o ha administrado los 13,000 millones de préstamos y
los presupuestos de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares anuales, porque sí nos gustaría saber, por ejemplo, cuánto cuesta el paso de los chorros. Nos gustaría saber en realidad cuántos presos hay, y todo eso lo tiene oculto. Eso debería de pedirle a usted, a la grandiosidad de su gobierno, de que quite la reserva de información. Dice, con mucho respeto, lo que dice Marvin, yo pienso que no gana legal y no gana tampoco, con eso es claro. Supongo Las que encuestas dicen que el presidente Bukele cuenta con un apoyo entre el 50 y el 60%. O sea, ustedes no le crean el 80, el 90, esas son pajas de la Sid Gallup y de la T-Research y del aparato comunicacional de Bukele. Lo que pasa es que como va a venir 1 millón de votos de afuera, eso lo va a hacer llegar al 80%, ¿verdad? Pero es el voto en el exterior lo que le levanta eso. Ahora, pero a nivel de diputados y alcaldes, ellos pueden perder como mínimo la mayoría calificada. Entonces eso los atemoriza, ¿verdad? Los atemoriza. Entonces ellos, si eso llegara a pasar en El Salvador, que la población vota diferenciado, vota para él como presidente y vota en contra de sus diputados, el voto en el exterior, ese 1 millón de votos que lo maneja el Tribunal Supremo Electoral, va a nivelar cualquier sorpresa que haya. A eso me refiero. Y eso es lo que está... Es que hay una cosa que se llama filtro burbuja. Yo, por ejemplo, fíjense bien, a mí me encanta hablar mucho con las focas y me encanta hablar con la gente que apoya al gobierno, porque me gusta escucharlos y me gusta darles por la cara. Entonces, pues sí, porque argumentar conmigo está difícil. Aquí te voy a otra pregunta. Porque yo le saco datos, vaya, acuérdense, datos mata o sea, y entonces los dejas, vea, hijo de puta, dicen, vea. Solo insultos. Entonces no, pero no nos confundamos, hablemos con la gente. Porque si yo solo hablo con Franklin y con Dubón, puta, ya ganó la oposición. Sí. No, Franklin y Dubón son voces. Hablemos con la gente, vea. O sea, la gente no quiere a los diputados y a los alcaldes. Eso está clarísimo. Y posiblemente en El Salvador voten diferenciado. Pero él tiene plan B, voto en el exterior. Esa es la cuestión. La columna vertebral de Bukele es la Asamblea Legislativa. Si Nuevas Ideas la pierde, esto cambia. Y te voy a dejar con esto. Dice Ingrid, 16 escaños por lo menos entre Vamos, El Frente y Arena. ¿Tienes algún comentario con esto que está manejándose? Es posible que, digamos, Arena, Vamos, FMLN, imagínense, logran 16 diputados en el país, pero te vienen 800,000 votos desde el exterior, 1 millón que se reparten en los otros, digamos, 200,000 en los departamentos, y ya con eso, esos 16 que se ganaron en El Salvador, se pierden por el voto en el exterior. Ojo con eso. Podrías preguntarle a Carlos Araujo mañana, además de que te diga cuántos diputados equivaldrían al 25% de la población que está concentrada en San Salvador, a cuánto equivale en diputados el 1 millón de votos en el exterior. ¿Vea? Si votar el 1 millón, que ni te sorprenda que va a votar el 1 millón, porque el 1 millón puede votar desde un celular, desde la laptop, desde su computadora y ya por último desde su mente, ¿verdad? Sí. Porque acordate que allá en Diasporolandia ellos pueden, vea, se ponen modo foca. Sí. Dije modo foca, no motherfucker, ¿verdad? En modo foca y ya votan hasta por telepatía, porque el Tribunal Supremo Electoral es tan vergón y tan avanzado que va a poner el voto por telepatía. Entonces, ¿a cuánto equivale 1 millón de votos en diputados? O sea, pedirle a Carlos que te traduzca ese 1 millón. ¿Cuántos son? 20 diputados, 30 diputados, yo no sé. Entonces, ese voto se va a concentrar en San Salvador. Entonces, ya con eso, si la oposición saca 16 votos en el país, pues el 1 millón de votos de afuera elimina esos 16. Y es más, no se sorprendan que Nuevas Ideas saque 60 diputados. Es que no se sorprendan.
¿verdad? Y vuelva a ganar todas las alcaldías, porque fíjense bien, si las elecciones en noviembre en los Estados Unidos pasa lo que yo publico en mi columna de este día en la prensa gráfica, que recomiendo la lean, se llama Año 1 de Trump. Si pasa lo que yo pronostico en mi columna de este día en noviembre, Bukele no va a permitir la más mínima oposición en este país. No va a permitir la más mínima disidencia. Tienen que cerrar filas por una sencilla razón. Si Bukele pierde la asamblea, va a tener que rendir cuentas. Va a tener que explicar el uso del dinero. Va a tener que explicar los muertos en la cárcel. Va a tener que explicar los desaparecidos. Va a tener que explicar por qué no libera a la gente que sus jueces han dado orden de libertad. Bukele no puede perder las elecciones aunque las pierda. La solución aquí es salir a la calle. A eso le tienen miedo. A eso le tienen miedo las dictaduras. Todas, la de Nicaragua, la de Venezuela, la de Irán, todo, hasta Trump le tiene miedo a la gente en la calle. Groenlandia ha salido este día. Sí. Que ahí salió todo el pueblo. Como viven solo 55,000, ahí salió el 100% de la población a marchar. Pero Groenlandia ha salido hoy. ¿Por qué? Porque son aliados de Estados Unidos, pero no es tirándome mierda, humillándome, como me vas a lograr que yo te apoye. O sea, los groenlandeses son aliados de Estados Unidos. No quieren pleito con Estados Unidos, pero no, o sea, a Franklin no le hubiera, eso se llama aquí limosnero y con garrote. Entonces, igual en El Salvador, o sea, a eso me refiero. Ahora bien, yo no voy a participar porque yo tengo claro qué es lo que está pasando. Pero eso no quiere decir que si Franklin participa, por supuesto que yo voy a apoyar a Franklin, pues. Si los candidatos de Arena, de Vamos y del FMLN, con todo gusto los voy a apoyar. Te voy a dar una opinión después de eso. Voy a votar por ellos y voy a votar por ellos aquí en mi departamento. Pero yo no voy a ser candidato porque la opción aquí es ir a la marcha del BPR el domingo. Y yo que siempre le digo BPR, ¿va? Es que perdón, porque yo soy de los 80. Yo soy de los 80. Yo me acuerdo del Bloque Popular Revolucionario. Y estos del BRP son hijos del BPR, así que no se enojen. El orden dice de los factores no altera el producto. Vamos a ver, Marvin, pero lo peor que podemos hacer es cruzarnos de brazos y quedarnos sin hacer nada, dice. Ya más o menos respondiste a eso, ¿verdad? Sí, no, dice, claro. Marvin, no sé si es sarcasmo, dice, pero veo que le da ideas para que el gobierno inconstitucional siga en el poder fastidiando al pueblo. O yo lo plantearía al revés. ¿Será que yo tengo información privilegiada y me adelanto? Bueno, pueden ser ambas cosas, ¿no? Sí, es por ahí. Acuérdense que hay algo, ¿no? Hay inteligencia, contrainteligencia y contrainteligencia. Dice el Congreso de Guatemala, aquí te quiero hacer otra pregunta, frenó el estado de excepción. Aquí, digamos, en este caso, lo de Guatemala le llamaron, ¿cómo le llamaron? Estado de sitio, ¿verdad? Por falta de voto. Ha sido eliminado ese concepto del derecho constitucional. Creo que se llama igual, régimen de excepción. Parlamento guatemalteco no alcanzó el quórum para ratificar el estado de excepción impulsado por el presidente en plena escalada. La violencia que azota el país, la división entre las bancadas legislativas bloqueó la aprobación, complicando las medidas extraordinarias para combatir la inseguridad. El presidente, aquí te quiero hacer esta pregunta porque nosotros vimos al presidente Marvin diciendo, nosotros no negociamos con pandilleros, dice. ¿No te parece que eso fue un mensaje codificado, Marvin? Es que lo que pasa es esto, el presidente Arévalo ha dicho de que hay una situación excepcional, que es cierto que los pandilleros están matando policías, que es cierto, pero mira la respuesta de la Asamblea, tiene las leyes suficientes para arrestarlos. Es más, hubo gente que le ha dicho, dispáreles, aquí nadie lo va a juzgar a usted, presidente Arévalo, si mata a todos esos babosos. Dele, tírele la tropa, usted no necesita
permiso de la Asamblea para proceder contra ellos, proceda. Porque el punto es que el régimen de excepción en Guatemala, al igual que en El Salvador, le permite al presidente Arévalo manejar dinero sin rendir cuentas. Le permite intervenir los teléfonos de la oposición y de la pandilla. Le permite arrestar gente. Y él tiene muchos adversarios políticos que lo quieren destituir. Entonces, claro, estos grupos de poder dijeron, huevos, este va a ser la de Bukele, nos va a meter presos a todos. Entonces, no estoy diciendo que la oposición guatemalteca sea Madre Teresa de Calcuta, pero Guatemala ha tomado nota de las acciones salvadoreñas y le da miedo pues a la oposición de repente andar como la oposición salvadoreña, ¿no? Costa Rica está tomando nota de la intervención, la injerencia salvadoreña en su proceso electoral, que eso está bien que lo haga en Macondo, pero no en la Suiza de América, a menos que algo haya pasado y hoy la Suiza de América sea Macondo. Esa es la cuestión. Dice, no llegarán ni a 40 los cianuros, eso está seguro, van de regreso a su cueva de donde salieron, dice. Bueno, qué bueno si pasa. Si pasa, no, qué bueno. Si pasa, qué bueno. Te quiero decir esto, pero vamos a ver, tengo más comentarios. Quiero dedicarle todos los comentarios a la gente. Qué bueno si me equivoco. Qué bueno si me equivoco y Nuevas Ideas pierde el control en la Asamblea Legislativa. Qué bueno si me equivoco. Dice Héctor Morán, Barrios no pudo porque era migueleño, dice. Ese baboso ha de ser santaneco. Y además, permitime recordarle que Santana es de Guatemala. No sé qué está opinando este aquí. Dice... Bueno, es que hay unos que son buenos comentarios, pero meten mucho insulto. Entonces, yo lo que le digo a los fanáticos del oficialismo es que planteen sus preguntas sin insultar, porque lo podemos leer. Pero cuando está más cargado de insulto, aunque tienen buen elemento, fíjate, para poderlo retomar, pero hay mucho insulto. Entonces, vamos a no ¿Cómo dice? Léelo, no importa. Sí. Los insultos dicen más de ellos que de mí. Dice, no, lo que pasa es que después todos se alborotan y perdemos el hilo. Ah, bueno, entonces ya no lo lees. Sí, entonces dice, y el vínculo que tienen los colombianos también, dice. ¿Tienes algún elemento ahí? No sé. Vamos a tener una lectura completa, dice. Marvin, vaya, te quiero decir esto, mira, yo creo que aquí, híjole, me cayeron otro montón de comentarios. Déjame, voy a tratar de cerrar aquí. ¿Cuánto dinero habrá llevado Bukele a Costa Rica? Dice, en ese espejismo de avión que llevó. Este tema del avión, Marvin, el helicóptero, la residencial nueva, todo esto que se está montando, ¿cuál es tu reflexión al respecto, alrededor de Bukele? Te voy a decir lo que yo entiendo, ¿no? Él no ha comprado el avión, lo ha alquilado. Y claro, el mismo día que se gasta en el viaje, dependerá el valor, va entre 300 a 450 mil dólares. Ese día muere un muchacho de la Unión por falta de medicamentos, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí hay una situación que es injusta para el país, que un presidente se gaste el dinero que se ha gastado en alquilar ese avión. Es alquilado. Ahora, quiero contar algo. ¿Por qué dicen que es un empresario salvadoreño, Marvin? ¿Por qué tiene el escudo y por qué todo eso? Voy a explicar eso. El Papa de la Iglesia Católica tiene un avión oficial y es el avión de Alitalia. O sea, como aquí Avianca, vaya. Entonces Alitalia es la empresa
aeronáutica italiana y tiene un avión comercial, pero que tiene ciertas particularidades para cuando el Papa viaja. Cuando el Papa viaja, ese avión de Alitalia se transforma en avión papal y le ponen el escudo del Vaticano. Puta, 2 veces ha venido el Papa aquí, no me digas que no lo vistes. Entonces, eso es exactamente lo que ha hecho Bukele al alquilar ese avión, porque al alquilar el avión donde va el presidente, adquiere la inmunidad que tiene el presidente. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ha hecho. Él ha alquilado ese avión. Eso es lo que yo entiendo, no es que lo ha comprado. Sí compró el helicóptero. Sí está construyéndose la casa de sus sueños allí, a una cuadra de su casa. ¿Verdad? Pero en el caso de este avión es alquilado. Ahora, un presidente de un país pobre como nosotros, que ese día que él viaja en ese vuelo, que no podemos saber cuánto cuesta, sino que podemos imaginarnos lo que cuesta, porque podemos corroborar con la empresa que alquila ese tipo de aviones, pues bueno, ese día murió un muchacho en el hospital, que tiene un accidente, lo llevan a la Unión, no lo pueden atender, lo traen a San Miguel, lo llevan a San Salvador, su familia le pide al presidente en redes que lo atiendan, el muchacho pasa un mes en esa crisis y finalmente al parecer no lo pueden atender por falta de medicina. Que ese día que él viaja, porque el costo de ese avión por el tipo VIP, ¿verdad? Puede andar entre 300 y 450 mil dólares, pues eso a mí me parece que un país como el nuestro debería preocuparse más por salvar a la gente que por viajar así. Pues si él podría viajar como el Papa en un avión que Avianca lo prepara para cuando viaja el presidente y lo vuelve oficial. ¿Verdad? Eso creo yo. Pero bueno, no sé. Esas son decisiones. Si ustedes se acuerdan, a Mauricio Funes se le criticó un viaje en jet a Disneylandia. Parece ser que el presidente Bukele, los salvadoreños hoy piensan que tiene el derecho a gastarse el dinero que quiera sin rendir cuentas y no importa que aquí su gente pues tenga problemas en los hospitales, que ahorita hay una gran crisis en los hospitales, está muriendo gente incluso en los hospitales porque hay un gran desorden. Entonces, pues parece que la gente considera que él tiene derecho a eso. Entonces, pues, dice, eso va a llegar un día que va a terminar. Y esa, por eso te digo, esa rendición de cuentas, yo por eso entiendo a la oposición venezolana, menos a esta señora que no sé quién se arrastra más, si ella o un gusano, la Corina Machado. Pero yo entiendo el sentimiento de la oposición venezolana, que se sienten bien de ver a Nicolás Maduro frente a un juez, tratando de explicar todo lo que se le ha acusado. ¿Te fijas? Ya le quitaron el cargo de narcotráfico, ya no es jefe de un cartel. Y por eso es bueno que un presidente, que un político rinda cuentas, pues, porque se le dijo que él era jefe de un cartel, pues ya ni mierda, no es jefe de cartel. Va. Entonces el cártel de los soles es mentira. Fue un pretexto para joder a Venezuela, al chavismo. Va, pero habrán otras acusaciones que él va a tener que ir diluyendo. Entonces, pues por eso es bueno que un presidente rinda cuentas, que un político rinda cuentas. Dice, vos te equivocaste. Dijiste que a Maduro no lo iban a tocar a Estados Unidos. Dijiste que la placa era, supongo que es la avioneta con droga. Bueno, te lleva así medidito y dice que te has equivocado. Y te voy a poner esta también. ¿Puedes dejar esta de una vez? Dice, pregúntale a Marvin. Vaya, mire, el Bijón ahora pregunta bien, excelente. ¿Ves que la gente entiende, Marvin? El Bijón estaba con puro insulto y ahora escribe bien y lo vamos a leer. Pregúntale a Marvin por qué se vendió con la oposición solo porque no pudo tener un hueso en el gobierno de Nayib Bukele. Dice, te dejo esas 2 preguntas. Vamos a ver, primero, yo dije que Estados Unidos no iba a invadir Venezuela y llevarse a Maduro porque la ley estadounidense lo prohíbe. Es más, ya no lo va a hacer porque el Senado le dijo que si lo hacía le iban a prohibir eso de invadir, porque la ley lo decía. Yo imaginé que una potencia, el líder del mundo libre, no iba a mandar al carajo el derecho internacional.
pero hoy se quiere tomar Groenlandia. ¿Por qué creen que detuvo la invasión a Irán, el ataque a Irán? Sí. ¿Por qué creen que lo detuvo? Porque Irán no es Venezuela. ¿Verdad? Primero, porque todos los países árabes le dijeron no vas a usar nuestras bases para enviar misiles a Irán, porque si no después Irán a nosotros nos va a atacar. Y ustedes no descarten que lo de Venezuela fue un arreglo. No descarten que lo de Venezuela fue un arreglo. Entonces, sigo sosteniendo lo que dije. Estados Unidos no puede entrar a Venezuela. Lo hizo, sí, violando la ley, el derecho internacional y las mismas leyes de Estados Unidos. Punto. Ahora, que me vendía a la oposición. Puta, ¿y cuánto nos paga la oposición, Franklin, a vos y a mí? Que nos digan, por favor, ¿dónde me vendo? ¿Dónde me vendo? ¿Dónde me vendo? Es decir, la cosa tan... O sea, mira, Maje, ¿crees que venderse a la oposición está vergón si no sabes cuándo te pueden zampar preso este gobierno? ¿Crees que todos los insultos que ustedes me hacen y que me dedican horas y horas en los programas, el montón de generadores de contenido, los memes que me hacen, vos crees que esa mierda tiene algún precio? Sí. No, hombre, el león juzga por su condición, ¿verdad? Él ha de ser muerto de hambre y cree que todos somos muertos de hambre. Ahora bien, jamás, cuando estuve en Nuevas Ideas, le pedí un puesto a Nayib Bukele. Jamás. Fui precandidato a diputado en San Miguel, correcto, porque tengo ese derecho, Maje, como vos también lo podés tener si querés ser candidato. Ese es un derecho constitucional que tenemos todos, hasta vos tenés ese derecho. Entonces yo participé, ¿por qué? Porque soy de San Miguel. Y entonces me siento obligado, así como Franklin, que es de Santa Tecla, a trabajar por Santa Tecla. Por mi Santa Tecla. Franklin era concejal cuando fue el terremoto. Y Sí. te apuesto que así como fue presión, la época de las colinas y todo eso, también Franklin se sintió contento cuando reactivaron el Paseo El Carmen. Una gran ciudad. Te voy a decir algo. El cerebro, cabrón, viene para tres cosas tener el cerebro. Vos, que me preguntó el hueso que no me dieron. Fíjate bien, te lo voy a decir y te voy a regalar este consejo. Primero, para sobrevivir. Después que sobrevivís, tu cerebro piensa en la reproducción. Y el tercero, una vez que has cumplido, ¿ya? Sobrevivir y reproducción, es lo que yo llamo el altruismo. Es decir, tu cerebro dice hay que ayudar a los demás. Hay que ayudar a mi familia, a la gente, a mi comunidad. Allí entra la religión, ¿sabes? La religión tiene dos funciones. Calmar la ansiedad cuando yo me voy a morir porque me dicen que si me porto bien voy a ir al cielo. Este que me preguntó eso va directo al infierno por hacer preguntas pendejas, porque al estúpido ni Dios lo quiere. Y también, otra cosa, la solidaridad. La religión promueve la solidaridad entre la gente, porque me dice que tengo que ayudar al prójimo. Eso es lo que yo llamo altruismo. Entonces el cerebro te obliga, fíjate bien, el cerebro te obliga a que si en tu comunidad hay un basurero, venís vos y lo barres, aunque no hayas botado vos la basura. Que si hay que poner una lámpara, que si hay que lavar la acera, que si hay que trabajar para que haya luz. Eso es cerebral. Ayudar, una vez que has suplido el tema de la sobrevivencia, el tema de la reproducción, viene el tema del altruismo. Así está el cerebro. Entonces, habemos unos que como ya resolvimos esos dos problemas, funciones del cerebro, queremos ayudar a la gente. ¿Sabes cuál es el punto? Vos no te fijes en mí, cabrón. Fíjate si tengo capacidad o no para ayudarte en la comunidad. Fíjate si tengo un plan para resolver el problema de tu comunidad. Porque lo que vos tenés ahorita, los de Nuevas Ideas, los alcaldes y los diputados, dan risa. Esos no saben qué hacer. ¿Qué te dicen los alcaldes? Oye, es que no hay FODE. Puta cabrón, hacer sociedades de economía mixta, hacer socios públicos privados. O sea, pensá. No, el FODE. Y ahí están solo cobrando el salario y despidiendo gente. Entonces, por eso es que yo quise ser candidato a diputado de mi departamento. Porque ¿sabes qué pasa, cabrón? Me sé la historia de la ciudad. Estamos escribiendo un libro para los 500 años de San Miguel. Entonces, lo primero que tiene que saber un político es la puta historia de su ciudad para poder hacer obra. Y si no la sabe,
tiene que pedir una asesoría, una consultoría de los que sepan. Pero si ni la consultoría ni la asesoría pide y él no sabe, eso va a ser un fracaso. Porque al cabrón se le va a ocurrir poner un puente donde no hay río, por ejemplo, la clásica, ¿no? Entonces, por eso es que quise participar. Ahora, yo jamás le pedí puesto a Nayib Bukele. Es más, el puesto que tenía en el Ministerio de Cultura me lo han quitado ellos, sin indemnizarme. Y estamos en juicio con eso, contra el Ministerio de Cultura. Y estando ahí en el Ministerio de Cultura, jamás le fui a pedir nada a la ministra. Jamás. No le dije, poneme de director. Dame aquí. Jamás. No te puede decir eso. Entonces yo no le he pedido hueso a Nuevas Ideas. Hoy los que están ahí matan por ese hueso. Eso es lo que deberías de criticarles. Jamás le cobré a Nuevas Ideas. Jamás me pagaron. Jamás les pedí un puesto. Y eso mismo pasa con la oposición. Puta, decime quién está pagando también para ir a preguntar, ¿no? Porque a Franklin le tuve que traer unos teléfonos ahí la vez pasada para el Troll Center que estamos armando. Y si la oposición está pagando, pues entonces tenemos que vamos a ir a cobrar también, hombre. Va a decirnos a dónde va. Entonces, pero no, el que paga, cabrón, es el gobierno. A los generadores de contenido. Ninguno de esos hace nada si no gana. Porque monetizan, como mínimo, y a otros les pagan por reproducir noticias, por atacar, por hacer memes. ¿Sabes en cuánto se gasta el gobierno en ese aparato comunicacional? Lo dijimos la vez pasada, 724 que tiene. Se gasta entre 100,000 a 150,000 dólares mensuales. Eso sí pagan. Si Franklin y yo estuviéramos en el ayudante, así, hablando, ¿verdad?, a favor del gobierno, entonces sí estaríamos cobrando. Sí estaríamos cobrando. Porque aunque no nos paguen directamente, al monetizar, bueno, ¿qué te decía hoy? Había un programa de oposición en redes, 500 vistas. Y había otro que había agarrado el programa y lo estaba criticando, 6,000 vistas. Entonces, ¿quién gana, cabrón? Nosotros no. Nosotros no ganamos. Dice, pregunta Marvin, ¿qué tanto confías en el Tribunal Supremo Electoral? Conociendo lo que pasó en la elección anterior y dentro del país, exterior y dentro del país, perdón, en las elecciones pasadas, hoy debería haber o hay un plan real para detener este fraude. No, por eso no voy a participar. No creo que las reglas estén dadas. Y ya vas a ver las reformas que vienen. ¿Vos crees que ya pararon las reformas electorales? No. Y ahorita porque está ocupado con las elecciones de Costa Rica, pero cuando pase eso, que ya en febrero son, por eso mismo. Okay. Ahí preguntaban antes qué pasó con los casos en Nueva York con los pandilleros. ¿Tienes algún elemento sobre el tema? Sí, vamos a ver. Miren, el Departamento de Justicia, a pesar que ahí está Pat Bundy, la abogada de Trump, hay gente adentro del Departamento de Justicia que está haciendo investigaciones relacionadas con el narcotráfico en El Salvador e involucrando a personas de El Salvador de alto perfil. Pero esas investigaciones están detenidas. Es decir, no las investigaciones, cualquier proceso está detenido. Porque es la orden que ha dado el gobierno de Trump de no afectar al gobierno salvadoreño. Pero eso no quiere decir que las investigaciones de personas de alto perfil o el tema del narcotráfico, la DEA o las agencias de seguridad estadounidenses las hayan detenido. Por ejemplo, leyendo la demanda que el Departamento de Justicia presenta contra Nicolás Maduro, dice que Venezuela, los cárteles de Venezuela que usaban la infraestructura del gobierno venezolano para el narcotráfico, también usaban la de Honduras y también usaban la de Guatemala. Al Salvador no lo mencionan en nada el Departamento de Justicia, que es la Fiscalía de Estados Unidos en eso. Pero sí hay investigaciones abiertas contra personas de alto perfil salvadoreñas. Pero para eso tiene que llegar un gobierno demócrata. Lo voy a explicar así. Cuando el senador Gallegos, demócrata, le dice a Bukele, ¿usted estaría de acuerdo en que entonces un presidente demócrata vaya y lo traiga a usted para acá? El presidente Bukele ya no le contestó. No le dijo nada. Después de haberse estado burlando del otro senador, Van Hollen. Y Bukele hizo bien en no ponerse tú a tú con el senador, porque capaz y el senador le dice,
lo que algunos demócratas, congresistas, incluso en reuniones que participé yo, han dicho de él. Vea, capaz que le dice eso. Porque, ¿qué es lo que, en mi opinión, cuál era la respuesta que le hubiera dicho el presidente a este senador gallego? A mí jamás me van a llevar porque yo no he cometido ningún delito. Porque cuando uno no ha cometido ningún delito, pone la cara en cualquier lugar. Sale y camina libremente, es feliz y duerme bien porque sabe que no ha cometido ningún delito. Cuando a mí me despiden del Ministerio de Cultura, la Fiscalía mandó 5 empleados de la Fiscalía a investigarme. Porque en la lógica de ellos, en 31 años que yo estuve ahí, era imposible de no haber cometido un delito ahí. Si es que le preguntaron a las compañeras si las acosaba, si las maltrataba, si me había llevado equipo de la oficina. 31 años. Y no me pudieron encontrar nada. Después de tanto tiempo, hasta uno lleva cosas a la oficina y las deja ahí. Sí. Entonces dicen que yo llegaba tarde. Algunas veces sí, correcto, pero tenía tiempo compensatorio. ¿Y qué dicen ustedes de la ministra de Cultura, la ex ministra de Cultura que hoy es diputada? Que es presidenta de la Comisión de la Niñez y todo eso. Y solo ha trabajado 8 horas el año 2025 la comisión. 8 horas en todo el año. Y gana $5,000, más los gastos, ¿verdad? Que dicen que no tienen. Entonces, hombre, eso es cuando uno no ha cometido ningún delito, uno se siente bien. Porque lo que yo hago en este espacio y en todo donde voy es ejercer mi derecho constitucional a la libertad de expresión. Y cuando la prohíban la libertad de expresión, entonces ya no tendremos que callar, ¿verdad? Porque va a ser un delito hablar. Entonces primero prohíban, ¿verdad? Que hablar sea un delito y eso. Entonces, y por eso el presidente Bukele no le contestó. Porque capaz que el senador nos daba datos, ¿verdad? Y ahorita yo estaría diciendo, no solo estaría diciendo que el senador demócrata lo amenazó de que se lo pueden llevar como a Maduro a Bukele, sino que también lo acusó de que lo iban a acusar. Y eso sería más material para el análisis. Entonces, el FBI, la DEA, continúan con investigaciones con personas de alto perfil, pero no van a procesar a nadie ahorita porque hay una orden del gobierno de Trump de no procesar, de no tocar al gobierno salvadoreño. Punto. Eso se puede comprender que es parte del arreglo político que tienen. No es ético, no es legal, no es honesto, pero es una realidad, es fáctica. Y así será. Por eso te digo, tiene que haber un cambio de gobierno en Estados Unidos para que podamos saber con más plenitud esto. Ahora, el juicio en Nueva York, si se fijan, continúa. El juicio continúa. Lo que pasa es que han habido partes procesales que están pidiendo tiempo, que están aquí, pero si se fijan, el juez no autorizó que le trajeran a El Salvador a los otros 8 jefes pandilleros restantes, incluyendo al Kroc, que les quiero recordar que la defensa del Kroc dijo en su alegato para que no lo mandaran, que él tenía videos, grabaciones, fotografías con reuniones con funcionarios del gobierno Bukele. Y que si lo mandaban a El Salvador, dijeron los abogados del Kroc, su vida aquí corría peligro. Y por eso está detenido su extradición o su regreso o deportación del juicio a El Salvador. Ya lo pidió el gobierno. El gobierno estadounidense dijo que si los podía mandar y que pues verdad, que allá ya no los van a acusar y que en El Salvador lo juzguen. Pero la defensa de los pandilleros ha logrado que sean juzgados allá. Entonces eso. Bueno, leímos todos los comentarios que pudimos, están cayendo más, pero ya se nos acabó el tiempo. Oye, cerrar el barcito hasta las 12 de la noche. Dices, no, hombre, ustedes son allanes. Miren, no, hay que ir a ver a Ingrid, ¿no? Por eso entiendo que ella sale a las 10. Hay que ir a ver a Ingrid. Marvin, gracias. Mira, es que hay varias cosas que, lo que pasa es que en este internet tengo miedo que se me corte y bueno, yo creo que
yo decía ahora, en un material que va a salir publicado en plataforma del canal de Julio Villagrán, yo decía ahora que nosotros debemos de estimular dos cosas. Uno, el tipo de liderazgos que representen a grandes segmentos sociales. Y, por ejemplo, en eso sí yo me metería 100%, apoyar candidatos. Por ejemplo, te lo voy a decir, Marvin, del sector informal. Ellos representan arriba del 70% de la fuerza laboral en este país y no tienen ni medio representante en ninguno de los espacios políticos que de verdad luche por su agenda, que se meta de verdad a defender sus derechos. Y te aseguro que liderazgos así van a tener un respaldo enorme, porque si hay un sector, hay un segmento de la población que ha sido olvidada, ninguneada y abandonada absolutamente por los anuncios, por lo menos las medidas que ha implementado este gobierno, el sector informal. El incremento del salario mínimo, el aguinaldo adelantado y ahora esta cuestión de la quincena 25, ni de lejos los toca a ellos. Es decir, este gobierno no está moviendo pero ni medio centímetro ni milímetro de intención de ayudarle a ese segmento que representa más del 70% de la fuerza laboral, Marvin. 2, 3, 4 liderazgos apoyados por ese segmento, seguro que tienen un respaldo enorme. Entonces, así como sectores ambientalistas, el sector de las mujeres, entonces yo creo que ahí están los nuevos nichos que deben de expresarse para tener representaciones reales, genuinas, que defiendan agendas y derechos concretos en los espacios políticos, porque lo que hay son una bola de borregos obedientes y disciplinados a obedecer lo que les dice el jefe, el patrón. Ellos no piensan, no están pensando. Y lo segundo, Marvin, es que yo en eso sí me voy a meter al 300%. Para que no quede solo como un rumor, es que necesitamos crear un expediente real, concreto, con pruebas, con hechos, bien documentado del fraude que van a cometer ahora y que ya se está operando, porque yo le llamo a esto el fraude prefabricado. Solo se arma el día de la elección. El problema es que no tenemos un expediente completo que podamos montarlo y mostrarlo para tratar de desenmascarar lo que hay detrás de esta burbuja en la que se mueve este ejercicio de Nayib Bukele. Entonces, esos dos temas creo que son la clave, porque ahí están los verdaderos sectores que están siendo golpeados. Imagínate, Marvin, 2 o 3 o 4, sí, porque hoy se habla de los 12, creo que son, o 16, no recuerdo, que ha venido, quiero ver, sí son 16 los que ha venido planteándose a partir de lo que la misma ley establece, el nivel de votación que hay en la Asamblea Legislativa. Yo sí estoy convencido que tú empiezas a proponer liderazgos naturales de sectores importantes que están siendo golpeados por este ejercicio, tienen una potencia, una fuerza, porque la gente eso sí es orgánico, es real. Eso es lo que yo creo que hay que potenciar y hay que acompañar un poco el ejercicio partidario, pero no para seguir promoviendo figuras que sigan moviendo banderas partidarias, sino grandes agendas políticas sociales. Eso por ahí creo que es donde hay que trabajar. Ahora, estoy de acuerdo en lo que tú dices. Esta cancha está amarrada, cargada ya. Es difícil, pero hay que documentar el fraude. Ahí me quedo, Marvin. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quienes participen no tienen que decir que hubo fraude, tienen que documentar cómo fue el fraude, porque va a haber que ir al exterior a decirlo. Y cómo, y ojo, y como todo el mundo se puede meter en El Salvador, porque El Salvador se anda metiendo por todos lados. Entonces, el mundo que apoya al bloque opositor tiene derecho a opinar sobre las elecciones de El Salvador y a acuerpar a la oposición cuando denuncia fraude. Los congresistas demócratas, los congresistas europeos, los congresistas de América que quieran apoyar a la oposición gritando que aquí hubo fraude, tienen el derecho a hacerlo. Porque El Salvador se mete en Costa Rica, El Salvador se mete, opina y hace todo. Entonces si no querés que te vengan a joder a tu casa, no jodas a los vecinos. Punto 1. Punto 2, para mí va a ser un honor subirme a la tarima de los candidatos a oposición, apoyarlos públicamente y pedir el voto para ellos. Yo, ¿sabes? A mí, ellos creían que yo iba a ser candidato. Y por eso es que agarran mis frases y tergiversan.
que yo digo que hay que darle dinero a las familias de las pandillas, que yo digo que los diásporos son muertos de hambre, y lo último ha sido que el salvadoreño es feo, negro e indio. Fíjate que hoy y mira, quiero agradecer al gobierno esa tergiversación que ha hecho, porque hoy en el gimnasio una muchacha se me acerca y me dice, oí bien esto, ya con esto me despido. Así que somos feos, me dice la chica, fíjate, en el gimnasio. Y le digo yo, pero yo no lo dije por usted. El sábado salimos a cenar con ella. Entonces, así es que me ha servido esa patanada para, ¿verdad? Entonces, ya ven. Y para cerrar, el 85% del salvadoreño es mestizo, pero no como ustedes creen, indígena con español, no se den paja. Esos somos pocos. El salvadoreño es mestizo, indígena africano. Bueno. Entonces, cuando yo digo indígenas o indios, negros, no estoy mintiendo. Háganse la prueba de ADN, ya van a ver cómo les va a salir. Yo me la hice. Imagínate, tengo indígena, maya, tengo africano, tengo español, tengo gitano y soy judío sefardí, cabrones. Así que cuando vean se persinan porque soy del pueblo elegido de Dios. Mira, entonces, dice eso. Entonces, háganse la prueba de ADN y van a ver que les va a parecer africano e indígena. El problema no es que, para empezar, yo no lo dije, pero no voy a estar aquí explicando porque lo que ellos quieren hacer es tergiversar todo lo que yo diga porque creen que voy a ser candidato y ya tienen listo todo para sacar, que yo le dije a los diásporos muertos de hambre, que le dije que las maras tienen que recibir dinero y que les dije al salvadoreño que es feo. Puta, que quieren que les diga que son noruegos, cabrones. No, hombre, no jodan. Que son escandinavos, hermanos anglos. El salvadoreño en su mayoría es mezcla indígena africana. El problema no es que se los diga. ¿Saben qué? Con esto termino. Vayan a terapia, cabrones. El problema es que se ofendan por la verdad. Bueno, mira, aquí están sangre indígena, ADN indígena y africano. O sea, mentira, dice. Mentira. Que son vikingos. No, mentira, dice. No somos negros. O sea, mira, dice, mentira, no somos negros, ni chaparros, ni gorditos. Y se pega una gran carcajada, la pequeña Lulú. Claro. Bueno, está bueno. No, pero ahora se resuelve, Marvin. Hoy por hoy, gracias a esto que dicen que dije, el sábado tengo una cita. Bueno. No, pero hoy se resuelve. Hoy los políticos se quitan toda esa, ¿cómo se llama? Caracterización, porque se meten en una hipercirugía. Ya viste al de Obras Públicas. ¿Ah? Era gordito, chaparrito, colochito, y ahora ya se parece a Bukele. Así cambia la cosa. ¿Ah? Cirugía plástica. Ya está guapo. Dice que la obra estratégica, el legado que ha dejado es el bypass gástrico, dice la gente. Bueno, me despido con eso. Marvin, un abrazo, gracias por la plática. Mira, tuvimos más de 1000 conectados y perdonen que no logramos leer todos los comentarios, pero tenemos un compromiso que debemos ir ahora a escuchar el programa de Ingrid. Ingrid, nos vamos a tu canal a escuchar el análisis de esta noche. Abrazo, Marvin. Nos vemos la otra semana, a ver si hay chance. Martes tal vez. Excelente, el lunes vas a estar en el programa. ¿Viernes vas a estar o no vas a estar el viernes? No, el viernes hay transmisión desde Los Ángeles, entonces por eso no, pero el lunes Julio no ha llegado todavía de Los Ángeles y voy a conducir encuentro con Julio el lunes. Ya el martes Julio se incorpora. Excelente. Nos vemos entonces. Mañana está con nosotros Carlos Araujo. Vamos a tomar nota de las preguntas que nos ha recomendado Marvin para la plática. Nos vemos. Un abrazo a todos. Descansen. Buenas noches. ¿Cuántos diputados equivale el 25% de la población concentrada en San Salvador? ¿Cuántos podrían ser? ¿Y cuántos diputados equivale el 1.000.000 de votos en el exterior? Bien, nos vamos a ver canal de Ingrid. En unos segundos estamos por ahí, Ingrid. Abrazos.